fidelidad o lealtad. La semana pasada vimos la necesidad urgente de devolver nuestra fidelidad a nuestro Dios, porque de nuestra fidelidad depende que la gente pueda creer. Si alguien me dice a mí que el Señor es el que cambia y después lo veo a la vuelta de la esquina borracho, me parece que me está mintiendo o me está engañando. Igual son nuestros hijos. Mi hija debe seguir a Jesús, no por lo que yo le digo, sino por lo que yo soy. Es más fácil que nuestros hijos nos sigan por lo que somos que por lo que le decimos. Y no es la primera vez que yo escucho a una persona decir: soy así porque lo vi en mi padre era así. Oh, no lo dijo, lo vivió. Y en el Antiguo Testamento la Biblia presenta a un hombre que fue fiel al Señor, y cuando empezó a dirigir a la nación, lo primero que le dijo la nación a este hombre fue lo mismo: si lo que dices lo vives, pide lo que quieras, te seguimos. ¿Sí? Es contradictorio si en un momento determinado el hijo, y es una de las cosas que llama la atención. Hace muchos años escuché a un hermano de esta iglesia, ya no nos acompaña, declamando un poema, y me llamó mucho la atención porque nunca lo había escuchado, fue la primera vez. Pero ocurre exactamente en esa escena lo que a veces ocurre con nuestros hijos. El padre pierde a su esposa, quien la amaba profundamente, así que él todos los días llegaba borracho a su casa. Así que un día cayó, abre la puerta a su hijo, él cae borracho, y entonces el hijo llorando le dijo: papá, pero ¿por qué tomas? ¿Por qué te embriagas, papá? Y el papá en medio de su borrachera llorando, cuando a todos los borrachos les gusta llorar, ¿verdad? Que decía: hijo, porque cuando tomo la veo, no la puedo ver, hijo. ¿Pero a quién, papá? Y decía: a tu madre, hijo, a tu madre yo la veo. Y eso quedó marcado. Algunas semanas después, una tarde, el padre escucha que en su cuarto algo cae. Corre, abre la puerta y encuentra a su hijo al lado de una botella vacía, y su hijo está totalmente borracho, no se sostiene. Así que el padre saca la correa y dice: te voy a pegar porque yo nunca te he dicho que no debes de tomar. Entonces el hijo, en medio de su embriaguez, decía: padre, no me pegues, no me pegues, papá, yo la quiero ver también. Tu hijo es influenciado por lo que eres, no por lo que hablas. Eso quiero que quede bien claro. Somos fáciles para condenar a los demás, que fulano, que la iglesia, que el este, que el otro. Mentira. Mi hija aprende más de mí que de usted, porque yo estoy con ella siempre. Hablamos siempre. Ella sabe cómo me levanto y cómo me acuesto. Ella sabe cómo trato a mi esposa y cómo mi esposa también me trata a mí. Ella tendrá un día con claridad que decidir si el camino del Señor vale la pena o no. Pero la Biblia habla de Josué, y en el capítulo 1, versículo 16, Josué toma por primera vez la dirección total de la nación de Israel. Moisés ha muerto. Y en el capítulo 1 de Josué, versículo 16, observe lo que el pueblo le dice a Josué. Es interesante. Nunca, desde que lo vi por primera vez y leí ese texto, nunca he podido pasar por alto ese pensamiento. ¿Lo tiene? 1:16 de Josué. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado.
su hijo le dijo, papá, usted habla que ahí yo voy. No me tiene que pegar ni nada, usted habla. Algunos van después que viene el garrote, ¿verdad? Y otros cuando les cae, si no, algunos ni viéndolo se mueven. Pero miren lo que dice este pueblo. Camina donde quiera, dinos donde hay que ir, iremos contigo. Pero dice el versículo 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente, aquí la cosa cambió. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Qué le parece? Si vemos que Dios está a tu lado, hable, papá, que vamos. La fidelidad de Josué a Dios le dio toda la oportunidad de dirigir a este pueblo, porque el pueblo vio a Dios junto a Josué. Debemos recordar esa verdad. La semana pasada vimos 3 cosas que solo quiero mencionar. La iglesia verdadera tiene que tener lealtad a los principios bíblicos. No los cambie, no los tuerce, no los invente. Vivamos tal cual como está en la Escritura. Mateo 24:35 dice, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Pero más delicada es la frase de Apocalipsis, cuando el Señor dice en el capítulo 22, versículos 18 y 19. Quiero leerlo porque es importante que leamos la palabra del Señor. Amén. Miren lo que dice el versículo bíblico 22, 18 de Apocalipsis. ¿Lo tiene? 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Guardemos y seamos fieles a los principios del reino. Amén. No los cambiemos. No digamos verdades a medias. Hace unos días escuchaba una predicación y el hombre le decía, y es muy interesante la manera tan sutil en que las personas toman la palabra para lograr sus objetivos, ¿sí? Y de repente un hermano me decía a mi pastor, si mi mujer me grita, mire, yo le aplico la palabra. Yo decía, me parece algo bonito, ¿no? La palabra, sí, pastor. Le leo este texto de Mateo, Marcos 16, y pondrán sus manos. Cierro la Biblia y se la pongo, pastor. Pero resulta que es una mala aplicación, porque el texto completo dice, impondrán su mano y sanarán. Pero él leyó un pedacito para aplicarlo a su manera. Y este predicador le decía a los hermanos, a la gente, cuando Moisés fue ante el faraón le dijo, ¿y quién te envía? Y tú le dirás, yo soy. Pero se quedó allí, yo soy. Entonces le dijo a la gente, diga, yo soy. Entonces, sí, yo soy, tú eres Dios. Una herejía total, porque el texto dice, yo soy el que soy. No dice yo soy. El texto bíblico, el Señor le dijo a Moisés, le dirás, yo soy el que soy. Pero él en su predicación le decía a la gente, yo soy, solamente yo soy. Y su propósito era inculcarle a los oyentes que ellos eran dioses, porque esa es la nueva corriente torcida de algunos. Le voy a decir por qué no somos dioses, porque si fuésemos dioses no moriríamos, y usted y yo tenemos que morir. El verdadero Dios nunca muere, es eterno. Sí, nosotros usamos los principios. Seamos fieles a ellos sobre todas las cosas. Sean leales a la iglesia del Señor. No estoy hablando del Centro Evangelístico Internacional. Estoy hablando del pueblo redimido por la sangre del Cordero. Esté donde esté. Respete, porque si por ejemplo usted encuentra en una iglesia un problema, ore por ellos. No se ponga a condenarle. Suficiente, no ayude al diablo. Porque a algunos les encanta ayudar al diablo.
Ya Satanás levantó a sus tropas de nivel largo para hablar en contra de una congregación o de una iglesia en crisis, y usted se une a ellos. No se una. Únase al reino de los cielos. El ejército de Dios no está murmurando, está hablando con Dios en favor de aquellos que están mal. Seamos leales a la casa de Dios, pero también seamos leales a los propósitos de Dios. El propósito de Dios está recogido en dos cosas sencillamente. Uno, Dios quiere que tú seas salvo. ¿Cuántos son salvos? A mí dice, ¿cuántos? ¿Tú eres salvo? Dice, bueno, pastor, estoy en eso. Bueno, en eso se quedará hasta que vas a ir al infierno. Pero los que somos salvos, decimos con convicción, yo soy salvo. Porque el Señor dijo claramente que el que cree en Él sería salvo. Y somos salvos en Él. Yo tengo que ser leal a los propósitos de Dios. Y el segundo propósito de Dios, después que tú y yo seamos redimidos, es que abramos nuestra boca y le digamos a los demás que Cristo nos ha transformado. Eso es todo. Donde me convertí, cada vez que alguien pasaba al altar, no, eso nunca lo olvidaré. Mi pastora me decía, a todos decía, 4 cosas quiero que recuerdes. Primero, lea la Biblia todos los días. Muy bien. Segundo, hable con Dios todos los días en el nombre de Jesús. No se olvide, leer la Biblia, orar. 3, siga asistiendo todos los días. O sea que en nuestros países es fiesta todas las noches, ¿verdad? Lunes, martes. Aquí predico 2 o 3 veces por semana. En mi país yo predicaba todos los días. No me diga que predicaba, pero de la Biblia. Yo era todos los días. Y decía, congréguese, no se deje de congregar porque la fe viene por el oír por la palabra del Señor. Y lo cuarto que debes de hacer, ahí sí, dígale a todo el mundo que Cristo le salvó. Dígale a todo el mundo que Cristo le salvó. ¿Ya le digo a todo el mundo que Jesús le salvó? Llamo a sus familiares y le digo, mamá, ¿sabe qué? Soy seguidor de Jesucristo. Y dijo la abuelita, Ave María, Dios mío, ¿qué hizo esta niña? No importa lo que diga, dígase, Cristo me salvó. Jesús me salvó. Él es el rey de mi vida. Pero cuando la visite el próximo verano en Ecuador, vaya caminando como seguidor de Cristo, no como impío. Porque ese es lo otro que hay que hacer. El mensaje debe ser respaldado por nuestras acciones. Nuestra fidelidad también, en este caso, debe ser una fidelidad. Y aquí quisiera hablar esta mañana, la necesidad de ser fiel y leal a todos los hombres de Dios que el Señor está colocando en tu camino. Y no quiero clasificar en este caso a nadie por ti, porque para mí todo servidor de Dios es aquel que, entendiendo el reino de los cielos, dice, pastor, Señor, aquí está mi vida, mis manos, para ser útil en el reino de los cielos. Nosotros hacemos un retiro de obreros una vez al año, y no van solo los pastores y diáconos, va el pastor, el diácono, los ancianos, los servidores, y van todos los que trabajan en la cocina, todos están incluidos, porque para mí ellos son servidores del Señor. Yo tengo desde el viernes unos servidores en esa cocina para que usted y yo comamos rico esta tarde. Desde el viernes, desde el sábado están trabajando. Y para mí eso es digno de ser, eso es digno de honra, reconocer el trabajo de los hermanos. Entonces, no quiero que ciertos conceptos limiten a la iglesia, porque algunos conceptos limitan a la iglesia. Hace unos días leí un escrito y decía que el último despertamiento y avivamiento aquí, aún en Europa, Dios ha levantado a los apóstoles y profetas para el último y gran avivamiento. Permítame decirle que esa es una verdad a medias. Y es más, considero que es una verdad con una intención no correcta. Porque bíblicamente no es así. Bíblicamente en este tiempo Dios va a levantar a su iglesia. ¿Cuándo son la iglesia del Señor? Amén. A cada uno de nosotros, si buscamos a Dios y nos humillamos, el Espíritu de Dios nos va a usar. No está limitado. Mire, queremos
los hombres, porque la gloria de Dios nadie se la lleva. El último despertamiento de Dios y lo que el Señor quiere hacer contigo, déjame decirte, y en toda esta ciudad, lo quiere hacer con su iglesia. Cada hombre que se decide humillarse ante el Señor, soportar la prueba y seguir a Jesús, el Espíritu de Dios le va a ungir y lo va a usar. Va a usar al profeta, va a usar al apóstol, pero va a usar al servidor, va a usar al nuevo, va a usar al pastor, al maestro, al diácono, a todos. Porque queremos limitar el poder y la gracia de Dios a ciertos ministerios para que si ellos están, la gloria descienda, y si no están, bueno, tenemos que conformarnos con el súbdito, ¿verdad? ¿Qué? Bendito Dios. Que el Señor nos ayude, pero seamos fieles a cada servidor del Señor. Seamos leales. No coloque obstáculos a los que están sirviendo al Señor. No. Permite que ellos realicen su obra como debe ser. Usted ve a alguien nuevo aquí como servidor o en la cocina. Dígale, Señor, mi hermano me parece que no anda tan bien y lo están usando. Oro que tú lo fortalezcas, Señor. Si está así medio torcido, enderezalo. Pero quiero que sepa que si usted lo critica, no me lo endereza, me lo termina de torcer. Ore al Señor por él. Dígale, Señor, fortalécele, por lo menos tiene el deseo de servirle. Eso nos ayudará a todos. No se olvide que lo que el hombre sembrar, eso segará. Si tú condenas y señalas a los demás, eso ocurrirá también contigo, porque es una ley bíblica, es un principio del reino de los cielos. Nosotros debemos aprender. Pablo habló de los hombres de las iglesias fieles a su ministerio, y quiero leer un momentito en 2 de Corintios capítulo 8 del 1 al 6. 2 de Corintios capítulo 8 del 1 al 6. Pablo está describiendo aquí con el propósito de mostrar el valor de la ofrenda, como una forma de él demostrar el valor de su ofrenda. Toma tiempo para testificar de cómo la iglesia actuó en favor de él. No era la iglesia más rica, no era la iglesia con la mayor economía del mundo, no. Era un pueblo sencillo y humilde, pero que había creído en un ministerio y le respaldaba. Capítulo 8, versículo 11. Mira lo que dice: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Atención, que la actitud de esta iglesia de ayudar a Pablo como servidor de Dios, Pablo lo describe como una gracia. ¿Lo observan? Lo describe como una manifestación de la gracia de Dios. Versículo 2: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Quién estaba ayudando a Pablo? Un grupo de creyentes que estaban perseguidos. Oh, tremendo eso, ¿verdad? Estaban perseguidos. En ellos había mucha pobreza, y aquí habla de pobreza física, no pobreza espiritual, porque una iglesia pobre espiritualmente, lo menos que será es dadivosa. ¿Me explico? Nunca lo podría hacer, porque es un acto espiritual. Yo doy, yo soy fiel en mi diezmos y nos ofrenda, en mi respaldo a misiones, juntamente con mi esposa, sencillamente porque procuramos crecer espiritualmente. Son convicciones que el Señor da. Pero si no medimos, todo lo medimos por las leyes del mundo. El mundo nos enseña a retener para tener. La Biblia enseña que hay que soltar para tener más. Dar y se dará. Porque es así. Cuando damos, Él nos da. Es un principio del reino de los cielos. Y Pablo, cuando habla aquí de los de Macedonia, que son los filipenses, y la iglesia de Filipo, era una iglesia económicamente pobre. Sencillamente eso. Gracias a Dios por todos los que estamos aquí, ¿verdad? Porque aunque no trabaje,
siempre tenemos la neverita con cositas, ¿verdad? De repente hay hermanos que dicen, pastor, oye hermano, que me recuerdo un montón de cosas. Y ahí va. Y es así. Nunca en mi vida yo tenía que botar ropa. Esta vez sí lo tomé. Y para no botarla, la llevé allá al cotidiano. En mi país, no. Uno botaba lo que ya se había cosido 3 veces y con 4 parches encima. ¿Sí o no? Tener yo 5 pares de zapatos, ni agarrote. Me acuerdo que mi padre agarraba los zapatos y los miraba y decía, ¿qué tú tienes? Y cortaba ahí no sé qué cosa más, un pedazo de llanta, lo pegaba, zapatos nuevos, vamos para adelante. Y aquí digo, lo voy a botar porque es que el tacón se gastó. ¡Ah, qué barbaridad! Tenga misericordia de nosotros. Oiga, pero yo quiero que usted sepa, cualquiera que vive en un país como este o Estados Unidos puede proclamar que Dios es un Dios de prosperidad. Pero yo quiero que esa iglesia que proclama esas cosas se vaya a vivir a Sudán o se vaya a vivir allá a Afganistán, a los países en crisis y en pobreza, para ver si lo pueden predicar como lo predican aquí. Dele gracias a Dios por la abundancia que el Señor le está dando. Dele gracias a Dios por el lugar que tiene. Pero piensa un momentito, ¿por qué Dios me colocó aquí? ¿Por qué no soy de los que necesitan que me den, sino de los que puedo dar? ¿En dónde está el plan de Dios? Puede decir que ningún hijo, puede proclamar que ningún hijo de Dios debe pedir ayuda ni recibir ayuda. Pero en todos estos países, en Sudán, en Afganistán, en estos países africanos con tanta pobreza, la iglesia y los hermanos reciben ayuda. Y cuando la reciben, dicen gracias a Dios porque tú has proveído. Y si usted estuviera entre ellos, sería uno de ellos también. Y allá no se proclamaría que usted no puede ir a comprar a la lavatoria. Tiene que ir a más. Coda. Sí, porque aquí lo dijeron en el púlpito. Quiero volver a pedir perdón por haberle dado el púlpito a ese negligente predicador. No dijo, aquí a nosotros nos dijo un día. Hermanito que siempre andan buscando comprar lo que tengan barato. ¿Qué es eso? Hermano que vive en la vacuna. ¿Qué es eso? Yo no pregunto cuánto cuesta. Yo solo me pregunto si me gusta. Porque es un hijo de Dios. Resulta que ese compadre, dijo la primera frase, al día siguiente el pastor que lo trajo nos invitó a que saliéramos con él un rato. Yo fui con él. Estábamos por ahí por la Gran Plaza y entonces andaba comprando unos chocolates y vi unos chocolates muy bonitos y el amigo que andaba hablando, y estos son los chocolates que tú dices, y dice, no, en otra tienda están más baratos. Esto es lógico. Tremenda historia. Oiga, escucha, por eso lo voy a decir, no hay mejor mensaje que el que tú estás viviendo. Ese es el mejor mensaje. A la vuelta se estaban comprando esos suéteres. Oye, me recuerdo muy bien porque es que me marcó después de todo lo que me dieron en la plata. Entonces andaba comprando esos suéteres que tienen cuello de tortuga, porque son hasta aquí, así lo decimos en Panamá, cuello de tortuga, para frío, ¿no? Y entonces estaba mirando uno así y le digo, ¿cuánto cuesta? Y dice, no, déjame. Allá en Estados Unidos son mejores y más baratos. Entonces el que estaba a su lado se paró y le dijo, y tú no eres del que no pregunta cuánto cuesta, sino si te gusta. Escuche bien lo que le voy a decir. El mensaje torcido de la falsa prosperidad que se está proclamando, lo proclaman solo los que tienen plata y viven en países donde no hay crisis. Yo creo que Dios prospera. Yo creo que Dios prospera. Yo creo que Dios siempre, nunca nos faltará. Pero también entiendo que la iglesia del Señor caminará por circunstancias que no siempre son las mismas. Para nosotros es una circunstancia positiva y buena para nosotros. Mas esa condición nuestra no es la condición de otros países donde hay crisis, en las montañas de mi país. Ya yo fui a Panamá y tuvimos, en el primer culto me invitaron a predicar en la primera fraternidad en el año.
de toda la zona indígena de mi país. Y de toda la montaña había más de 5.000 indios. 5.000. Y para estar 3 días en campaña, usted sabe las ollas de comida que había que hacer, ¿verdad? Para tener 3 días con ellos allí, llevamos médicos y todo lo demás, alimentos, para tener 3 días con ellos, y ellos querían estar presentes, llegaron primero que nosotros. Ellos sencillamente tendían ahí debajo de un árbol unas mantas, cuero de vaca. Ellos te ven a sus indiecitos roncando como camión que sube montaña. Para poder dar 3 días escuchando el mensaje de Cristo. Y hubo llenura del Espíritu Santo, y hubo gente sanada con el poder de Dios. ¿Cómo decirle a esos pobres hermanos de la fe que son indígenas? ¿Cómo decirles a ellos: mire, usted no puede andar sin zapatos, porque el Hijo de Dios tiene que zapatos? No compre cualquier zapato, cómprese lo mejor. Usted es Hijo de Dios. Si los pobres a veces sin zapatos tienen que andar, mas Dios está sobre ellos, y el Espíritu mora sobre sus vidas, y serán salvos, y los veremos en el reino de los cielos. Alguien se equivocó, no fue Dios. Fueron los necios predicadores de nuestra época que dicen mentiras. Pablo decía de esta iglesia: fiel a Dios y leal a ese hombre que les predicó y les llevó el evangelio. De su pobreza vieron, no era una iglesia rica. Porque algunos dicen: pastor, yo no puedo llevar porque dice el pastor. No hay nada. Dios no espera tu fidelidad porque seas millonario, Dios espera que seas fiel, porque eres de Dios, y con lo que Dios te da tienes que ser fiel. Diezme y ofrende fielmente. No tengo para diezmar. Es cierto, usted no tiene para diezmar, pero usted no tiene exactamente porque no diezma, y le da al Señor lo que le corresponde, porque Dios es fiel para volver. Eso es todo, Dios es fiel. Aquí dice el texto bíblico en el versículo 2, quiere ver conmigo, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en qué? ¿Riqueza de qué? De generosidad. Ahora yo quiero hablar de la generosidad, porque generosidad no se mide por cantidades, generosidad se mide porque de lo que tienes tú compartes. Eso es todo. Mire, si Dios hizo la diferencia, que llegó el sacerdote y depositó en el templo una bolsa de monedas y la regó así, porque era la costumbre de los judíos, porque todos los sacerdotes judíos llegó un momento que en su religiosidad se hicieron puro Hollywood, ¿verdad? Puro acto teatral. Entonces ellos, cuando llegaban al templo, regaban las manos así, para que sonara, ¿no? Y decían: oh, qué hombre, ¿cómo le da al Señor? Porque en aquella época no había billetes, el dólar no había salido todavía. ¿Qué había? Monedas de plata y monedas de oro. Así que la gente llegaba y le depositaba, se escuchaba el ruido de la moneda. ¡Oh, qué hombre maravilloso! Y llegó una abuelita que era viuda y tomó la única moneda que tenía. ¡Oh, impresionante! Y la depositó, y casi que la deposita así como para que no suene, ¿verdad? El Señor le dijo así: ¿cuál de los dos cree que fue más agradable al Señor? Dice la Biblia, porque de su pobreza dio lo que tenía. La honra no está en la cantidad, la honra está en la integridad. Pero no me diga que usted es íntegro cuando gana 2.000 euros y vino a dar 1 euro a la iglesia. Perdónenme. Tampoco eso no es integridad. Que en eso no más poquito. No. Ellos eran pobres, económicamente, era una iglesia pobre. No tenían, habían sufrido persecución. Muchas veces sus reuniones eran un culto porque había presión, pero de esa pobreza se pusieron de acuerdo. Mira, Pablo está en este lugar y necesita, yo doy tanto, mira, no me quedó esto, llévalo. Ahora, de su pobreza quiero abundancia.
Y la abundancia descansaba en la actitud del corazón. Fueron leales a ese hombre que un día les predicó. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado. O sea, nadie los obligó. De ellos salían a dar al Señor conforme a sus fuerzas. Y aún, ¿qué dice? Más allá de sus fuerzas. Impresionante. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. De alguna manera, Pablo, cuando supo que ellos le iban a dar una ofrenda, y Pablo se preguntó: ¿de dónde va a sacar esta gente? No, tranquilo, no, yo soy el que debo de enviarle. Y yo decía: Pablo, por favor, permítenos enviarte algo. Porque todo indica, por la forma en que Pablo describe, que ellos le rogaron a Pablo, y yo creo que le rogaron porque Pablo no quería recibir, y lo entiendo, porque Pablo sabía la situación. Era una iglesia perseguida, era una iglesia en crisis, era una iglesia en una región pobre. Así que él dice: pero ¿cómo recibir algo de ellos si ellos son los que necesitan de mí? Pero ellos le rogaban a Pablo: no, Pablo, no, permítenos participar con gozo de la bendición de respaldar el reino de los cielos a través de él. Impresionante. La gente fue fiel, leal a los ministerios. Quiero que sepa que ninguno de los misioneros que tenemos en el campo, a ninguno he conocido como gente vaga. No. Desde que llegaron aquí han sido hombres de gran. ¿Quién puede dudar eso del pastor Hugo, que está en base? Cualquiera lo ha encontrado usted tomando robo para trabajar, para servir, para visitar. Siempre fue así. Lo mismo puedo decir, hermano Pixie, que conocemos ser un hombre de trabajo, de lucha, de esfuerzo. Y lo mismo puedo testificar de hermano Manfredo Chávez, un hombre que luchó fuerte. Él era el contador en su país, así que su rama era de tipo profesional, pero llegó aquí y él mismo me dijo: pastor, me cuesta porque nunca lo hice, pero aquí lo hago. Se iba a trabajar en construcción todos los días, subiendo saco y bajando saco y picando piedra como maniático. Hombre de trabajo. El respaldo que nosotros le damos a cada uno de ellos es un respaldo que a mí me produce seguridad, porque los que están trabajando para el reino de los cielos. De hecho, mi pastor llegó a Basel y automáticamente dijo: pastor, como la situación está apretada, ya me conseguí una horita de trabajo y va para adelante. Entonces yo estoy contento de saber que los hombres de Dios que estamos moviendo al campo hasta el día de hoy son hombres que han dejado huella de ser hombres fieles y trabajadores, y que nuestra inversión es segura en ellos. Seamos fieles. El ejemplo en el Antiguo Testamento que más impresiona, a mí me impresiona, posiblemente usted encuentre otro, es los seguidores del rey David. Quiero que vayamos un momento al texto bíblico en 1 Samuel 22, del 1 al 2. 1 Samuel. ¿Lo tenemos? Veamos el versículo 1. Vemos rápidamente esta historia. Escuche. David se levanta y el rey Saúl empieza a tener celo de él, porque David, siendo jovencito, fue el que le voló la cabeza a Goliat. ¿Se acuerdan? Una cosa impresionante, era el héroe de Israel. La gente no hablaba de Saúl, sino de David. Tremendo, la gente es: David, qué bravo este muchacho. Ya nadie hablaba del rey Saúl, sino de David. Y David, Saúl se sintió
ofendido, tuvo celo de él. Y Saúl tuvo la decisión de perseguirlo y matarlo. Él tenía que quitar de su camino todo aquel que le hacía obstáculo para su crecimiento y su fama. Entonces David huyó, versículo 1 del capítulo 22 del primero de Samuel. ¿Viene? Dice, yéndose luego de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y mire, versículo 2, y se juntaron con él todos los que, los afligidos. Oiga, si es cosa triste andar con gente afligida, ¿verdad? ¿Qué te pasa, hermano? Anímate, no, está bien, afligidos. Y todos los que estaban endeudados. Un hermano, yo dije, pastor, tengo que ser un hermano, tengo un gran estoy enfermo, porque tengo el ébola. Y el ébola, pero tú estás así, ¿cuándo? Hace rato tengo el ébola. De verdad, sí, mire, debo la casa, debo el carro, debo el par de zapatos que compré, debo el computador, debo el ébola. Ese chiste en francés no se puede traducir, ¿verdad? Yo con la mente con problemas, disculpe, hermano. ¿Quiénes se unieron a David? Los endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Gente que quería matar a la suegra. Deja que le encuentre la parte de todo. Quiero a la calle. Deja que la agarre. Amargura. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Oigan, qué ejército más impresionante. Gente afligida, gente endeudada, y encima de esa, gente amargada. Ese fue el ejército, y llegaron a 600. Y ahí está descrito. Fueron los que estaban al lado de David en medio. Juntos vivían en la cueva. Y hay uno de los salmos, David dice, cuídame porque los leones me rodean, me contienden. ¿Y sabe qué es lo que ocurría? David describía cómo eran ellos, porque en las noches David se levantaba y los escuchaba hablar. Estaban amargados. Y él mencionaba, fue fulano, deja que salga de aquí, lo voy a encontrar, lo voy a partir con mi hacha, con mi machete, le voy a sacar la vida. Y él escuchaba toda la amargura en las noches de estos hombres. Ese fue el ejército de David. Pero crecieron, estuvieron con él. Pero la Biblia es clara. Estuvieron a su lado en la tristeza, pero también estuvieron a su lado cuando estuvo en la gloria. En 2 de Samuel, vaya conmigo al capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 2 en adelante. David entró en el trono ya. Saúl había muerto, escuchen, Saúl había muerto. Y ahora iba a tomar el trono del reino de Israel por completo. Iba entrando a Jerusalén. Y miren lo que dice el versículo 2. ¿Lo tienen? 2 de Samuel 2:2. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ainoamán de Jezreelita y Abigail, la que le fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. ¿Qué le parece? Se salieron de la cueva porque Dios honró a David. Y con ellos, ¿quiénes iban? Sus 600 hombres con sus familiares a su lado. Y estuvieron con él. Pero llegó un momento estando en el trono que se levantó su hijo Absalón. La Biblia lo describe como un hombre con un físico muy atractivo y con una personalidad muy, muy agradable. De hecho, él, al lado de su papá, imagínense, la bella y la bestia, porque el hijo era, ya usted sabe, todo un tontudo, ¿verdad? Y él tenía una cabellera muy bonita y dice que se la recortaban todos los años y su cabellera tan hermosa que la hundía. Impresionante. Algunos se están tocando tranquilo. Y él ganó a la gente y se levantó un ejército y dijo: quito a mi padre, yo voy a ser rey. David podía enfrentarlo,
David en su situación dijo, no, yo no voy a pelear contra mí. Y agarró sus cosas, tomó su caballo y dijo, salga de Jerusalén. Sus 600 hombres, los obreros, sus soldados, miraron que su jefe se iba y ahí manifestaron su lealtad al hombre que Dios había puesto ahí delante de él, que lo había guiado. Le dijeron, David, si usted se va, nosotros nos vamos con usted. Y si usted camina por la senda de la vergüenza, de la pena, porque usted va a salir como un cobarde, huyendo, como una rata que se va a esconder, así está saliendo usted. Nosotros seguimos ese camino de la vergüenza, no hay problema. Vean, capítulo 15, del 14 al 18, de segundo de Samuel. Oye, una cosa es estar hablando de un hombre a quien todo el mundo aplaude, ¿verdad? Recuerdo que en el tiempo de Noriega en mi país, y Estados Unidos invadió Panamá, porque Panamá le declaró la guerra a Estados Unidos. No se rían, pero lo hicieron. Ahora yo no estaba, atención. El señor Noriega le declaró la guerra a Estados Unidos y decía, niño, pero qué bruto, ¿cómo hizo eso? Y sin perder tiempo Estados Unidos nos rodeó y un diciembre, 20 de diciembre, nos cayó la tierra. Cayeron los norteamericanos, lo invadieron por completo. Todo mi país fue militarizado por ellos. Y usted sabe, Noriega fue un hombre que promovió mucho, pero mucho, lo que es el tráfico de drogas. Fue el narcotraficante, creo, más grande en aquella época, después del señor Pablo Escobar Gaviria, que dicho sea de paso, este señor Pablo, que es primo nuestro, porque nosotros éramos antes de Colombia, o Colombia es de nosotros, no estoy seguro. Pero en aquella... Atención, vamos a dejarlo ahí para seguir siendo pastor, si no tengo lío aquí. Pero escuchen, en aquella época, yo me acuerdo que cuando tomaron al señor Pablo Escobar Gaviria, le encontraron cédula al panameño, el tipo era panameño también. Así que la fama no es solo de los colombianos, por favor, el tipo era panameño. Así que imagínense usted, todos esos militares que estaban en la cúpula militar eran parte del narcotráfico fuerte en el país y a nivel internacional. Y había un hombre apellido Tercí, era capitán de mi provincia, el capitán principal. Y yo tenía un amigo mío, se llamaba Pancho, y decía Pancho, tiene otro nombre, era Pancho, pero era apellido Tercí. Y un día me dijo, oye, ¿y dónde no voy a ir ahí? Sí, porque creo que el señor me dice, mi primo, ese es mi primo. Ay, capitán Tercí, ¿es tu primo? Claro. Llegó a los Estados Unidos, salieron huyendo para todas partes, no se sabe dónde están todavía, pero descubrimos que al señor García lo tomó la DEA y se lo llevó como testigo en contra de él. Entonces yo encuentro a mi amigo Pancho y digo, oye Pancho, se llevaron a tu primo, ¿no lo viste? ¿Qué primo? No, ese tipo de loco, no. Una cosa es ser leal a alguien que está arriba, pero cuando está abajo, es que yo no ve quién es quién. Esa es la realidad. Pero estos hombres mostraron lealtad. Miren lo que dice el capítulo 15, versículo 14 al 18. ¿Lo tienen? Dice: entonces David dijo a todos los siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda la familia en poder y dejó al rey, el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. No se olvide que era un caminar de cobardía. No olvide, no era un ejército lleno de fama y popularidad, era un ejército en vergüenza, porque estaban huyendo de la batalla, y eso era una vergüenza en aquella época. Pero ellos dijeron: vamos contigo.
Yo entiendo que en el ministerio tú y yo veremos cosas muy tristes. Yo lo entiendo. Amigos míos que crecieron conmigo, predicaron a mi lado, que se apartaron del Señor. Y son cosas tristes. Hace unos días, mientras veía mi correo para responder, escribió una jovencita, me envió una foto de su hija. Pero tuve que le pregunté por su padre, porque yo me acuerdo perfectamente, como si estuviera ahí presente el día que en esa iglesia yo fui y los casé. Y yo estuve presente en el establecimiento de su ministerio en 2 iglesias del pastoreo. De repente, y yo a su casa, yo era parte de ellos. Me acuerdo bien porque eran 3 pequeños. Entonces un día yo llegué y me acuerdo que por molestar llegué tempranito y yo me iba a quedar en su casa, como todavía no se quería levantar, fui y le miré la cama así, ¡plum! Yo no miré a todo, al baile, y me quedé aquella, me acuerdo que aquella mañanita a las 5 de la mañana, yo me desperté como un ruido, y que todos estaban lejos de la cama. Y estaban levantándome la cama para tirarme. Esa que ella me escribió, pero con tristeza. Su padre le dijo a su madre, abandonó a la iglesia, se fue con otra mujer. Todo se entristece. Por eso a veces no me preocupa cuando alguien llega y me mira así desde lejos, como quien dice, ¿será o no será? Si usted me mira así, no se preocupe, que no me enoja. Pero cuando me conozca, usted va a decir, yo soy. Y eso se lo puedo decir, porque yo no ando en paz. Pero es inevitable esa lucha y esa batalla. Sin embargo, aún en el momento más crítico, aún ante un hombre de Dios o una mujer de Dios que se derrumbe, no se desviará. Y no le invito a que le siga porque sé que está fuera del camino, pero no lo haga más que camino, ore por él. Porque nuestra lealtad y fidelidad y el respeto a ese hombre y a esa mujer están en que yo les respaldaré mis oraciones hasta que Dios me vuelva a levantar. Esa es nuestra responsabilidad. Esos fueron los hombres que estaban aquí. David salió como un cobarde salió, y su gente le decía, vamos contigo, no importa. Dirán que la rata lleva muchas ratas atrás, pero no importa, ahí vamos nosotros. Porque fueron leales. Y Dios vio eso, que quede claro. Dios lo miró. Pablo habla de esa experiencia. La carta más triste de Pablo es 2 de Timoteo. Algunos le llaman la carta del moribundo, porque de acuerdo a la historia fue la última carta que Pablo pudo escribir. Quiero que leamos un momento las cosas tristes que Pablo tiene que expresar en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. ¿Lo tiene? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Ya el apóstol Pablo hablaba de su tristeza por lo que estaba ocurriendo. Pablo estaba triste por lo que había ocurrido. Versículo 9, ¿lo tiene? Pablo está en la cárcel, él sabe que va a morir. No sé, bueno, ninguno de nosotros los ha vivido, algunos sí lo han vivido y han salido. El pastor Ángel que estuvo hace unos días aquí, el doctor le dijo, lo siento, un tumor en el páncreas, no hay esperanza para usted. Sin embargo, oramos, Dios hizo un milagro y está de pie, ¿verdad? Pero yo no lo he tenido que vivir, y si hay que vivirlo, hay que enfrentarlo algún día, no lo sé, pero debe ser muy triste saber que estás allí y tú sabes que te quedan 3 meses de vida y que tienes que enfrentar esos 3 meses, que no vas a poder evitarlo. Pablo estaba aquí, es un hombre de Dios, pero seguía siendo un hombre normal. Y mira el versículo 9, procura venir pronto ¿a qué? A verme. Mira la frase pronto. ¿Por qué dijo procura venir pronto a verme? Porque Pablo empezó a experimentar la soledad. Para que yo quede bien claro, la soledad realmente que debo respaldar no es cualquier soledad. No es cualquier cosa. No creo porque un
creyente, ni yo debo quejarme si caía enfermo, tenía a mi mujer, a mi hija, a mi tío, a mi abuela, a todo el mundo a mi alrededor, y después digo, nadie me visitó. ¿Cómo? ¿Cómo que nadie te visitó? Tu situación no era tan triste. Pablo sí quiere acreditar que estaba solo. Estaba solo en una cárcel. Y no piense que las cárceles de Roma eran como las cárceles de Holanda. Yo fui a la cárcel de Holanda y yo hasta quería estar preso ahí. De verdad. Ojalá que yo cayera preso, pero como soy cristiano, no lo que preso. A menos que haya una torta y no quería hacer. Pero increíble. Cuartito, Juanito allí, su biblioteca para leer todo lo que quiere. Comidita ahí, buena comidita. Oye, de verdad, usted hubiera querido estar preso. Pero una cárcel en mi país, Dios nos guarda a todos. Madre Santa. Pero escuche, Pablo estaba en una cárcel de triste. Versículo 10. Mire la tristeza que le embargaba. Porque Demas me ha ¿qué? Desamparado. Amando a este mundo, y sello Tesalónica. O sea, Demas, que era un siervo de Dios, era un siervo de él que lo había formado, ahora se aparta de la fe. No solamente también la tristeza por el hecho de que Demas no le visitaba, sino que Demas se había apartado del camino y en él había tristeza. Pero el versículo 11, ¿quién estaba con él? Lucas. Solo Lucas está conmigo. Qué bueno los amigos, los momentos tristes que están a nuestro lado, ¿les parece? Lucas estaba con él. Lucas es el que escribió el Evangelio. Y sigue diciendo, toma Marcos y tráele contigo, porque ¿qué? Me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando venga el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Sabe por qué el apóstol tiene el capote? Que era para cubrirse. Porque las celdas romanas eran frías y se acercaba el invierno. Pablo estaba pensando en su tristeza, en los momentos duros. Algunos piensan que como son cristianos, tienen hambre, va a aparecer un ángel con un plato del chinito para que coman. No es así. No hay que parecerse, parece. Lo importante es no doblar la hoja, seguir fiel al Señor. Él es Dios. Y si no me ha proveído, por algo será, pero Él sigue siendo proveedor. Estoy enfermo y ahora no me sano. No importa, más si voy a orar por los enfermos, porque Cristo es sanador. No doblar la hoja es una prueba. No tengo que mantenerme firme. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Me he sentido solo, no importa, Cristo estuvo más solo en el Calvario y no se bajó de que me bajo de aquí estos tiempos sin vergüenza. No, se quedó en la cruz hasta cumplir el plan de Dios. ¿Por qué tenemos nosotros que tomar nuestra actitud negativa? No voy a pasar a la iglesia, ¿por qué? Porque nadie está conmigo. ¿Cómo? Se apartó el Espíritu de Dios de ti. Si el Espíritu se apartó de ti, si Dios te abandonó, vete. Pero si el Espíritu está sobre ti y la palabra está en tu mano, ¿por qué vuelves para atrás? ¿Qué te está tirando para atrás? La falta de valor, la falta de ir a la cruz y decir, no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Porque es que pensamos demasiado en nosotros mismos, sin acordarnos que tal como tú eres, Dios te está usando. Quizás no subes aquí a dar un mensaje, pero hay gente que te está mirando y está diciendo, oye, yo conozco a ese hermano, yo conozco a esa hermana, conozco sus problemas, ¿cómo hace para seguir fiel? Pero yo voy a seguir porque Él está, pues yo también puedo. Tu vida es un mensaje, mi vida tiene que ser un mensaje. Y ahí estaba él. Trae el capote, venía el invierno. Pablo sabía que iba a sufrir, iba a tener frío. Pastor decía, no, hombre de Dios, como iba a sufrir, seguramente iban ya 8 ángeles llenos de peritos para que lo cubrieran. No, iba a sufrir frío. Voy a dar tuberculosis en esa tráeme el capote. Y le dijo, tráeme los libros y sobre todo el pergamino.
Algunos concluyen que eran escritos que él había tenido anteriormente o de la ley. Versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Y observe, aunque me han hecho mal, mire lo que es un corazón lleno de Dios. El Señor le pague conforme a sus hechos. Mire que no se atreve a decir si el diablo se lo quiere. Nada. El Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y observe la frase del versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos que me desampararon, no les he tomado en cuenta. O sea que a pesar de todo lo que ocurrió, Pablo no guardó rencor en su corazón. ¿Sí? Se le expresó a Timoteo. Todo hombre necesita expresar sus sentimientos, y él lo expresó, pero no lo expresó con odio. Sí, con tristeza. Estuve frente a los que me acusaban de que estaba torciendo la ley, de que era un promotor de rebelión en el pueblo judío, en fin, una serie de acusaciones frente al magistrado romano, pero estaba solo, no había nadie a su lado. Y Pablo lo sentía, quedé solo en esa lucha. Oiga, estás en soledad, sin nada, en la cárcel, con gente que le está acusando para cortarle la cabeza, porque así murió Pablo. La historia así lo muestra, que murió decapitado. Versículo 17. Pero el Señor, aleluya, dicen amén. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio ¿qué? Fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Seamos fieles y leales al Señor, a nuestros líderes, a los que nos están enseñando, a los hermanos que sirven día a día en la iglesia del Señor, a los fieles, a los que están con los niños. Por favor, padres de familia, no vayan a regañar a los que cuidan a los niños porque no los cuidaron bien, porque ninguno de ellos recibe un criado para cuidárselos, sino que lo hace por amor. Y en algún momento determinado algo puede ocurrir, se equivocaron. Pero cada vez que vaya allá, digan, hermano, muchas gracias por tu bendición. ¿Sí? Algunos llegan y digan, amigo, no dicen ni gracias. No le estoy hablando de nosotros, porque eso es lo que pido, ni gracias a veces damos. Y eso es una vergüenza. Y los hermanos que están dicen, pastor, la verdad es que no sé qué hacer, yo como que no quiero venir más a cuidar niños. Dedico toda una mañana, no escucho el culto, y los padres actúan como si uno está obligado. Que escuche bien, hermanos, todo lo que se hace aquí, los hermanos pasan por amor, porque han creído en Jesús. Eso es todo. No piensen que ellos tienen una planilla, después del culto le estamos pagando. ¿Cuánto? 70, 80, no, nada. Que Dios nos pague. Seamos leales y fieles a la casa del Señor. Pero tampoco le invito a usted a cubrirle el pecado a nadie, porque no es bíblico. El día que usted me encuentre por ahí con alguien que no es mi esposa en cosas que no debo, párese frente a mí y dígale, pastor, no haga eso, hágalo con confianza. El día que sobre este púlpito yo le enseñe algo que no esté en la palabra, como hasta aquí le he enseñado, búsqueme y diga, pastor, usted está predicando algo que creo que usted se está equivocando. Tiene todo el derecho de hacerlo, porque no le estoy invitando a que usted apadrine el pecado de nadie. Un día le dije a una persona, oye, bueno, pero esta persona está hablando de los demás. Dice, atención, pastor, ella es una sierva de Dios. O sea que como siervo puede ser libre largo y nadie lo puede condenar. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿De cuándo acá el ministerio otorga derecho a pecar o licencia para pecar? ¿De cuándo acá?
Los que están en el ministerio somos los que más tenemos el deber de manifestar la santidad de Dios. Pero entonces, como la lealtad no es apadrinar el pecado. El verdadero hombre fiel y leal se acerca al hermano que tiene un problema y lo confronta y le ayuda. Pero tampoco venga aquí, pastor, me da el micrófono y toca decir algo así. El hermano quiere decir, usted, ayer lo vi borracho de esquina. No haga eso, por favor. Porque eso no es ayudar, eso es avergonzar. Y Dios no avergüenza a nadie cuando busca al Señor. El que bien creyere no será avergonzado. Yo no creo en la vergüenza de parte mía hacia los demás. No creo que tenga que buscar el momento donde hay más gente para condenar. No, eso es pecado. Pero sí debo buscarlo y decir, y eso es bíblico. Pablo lo hizo con Pedro. Vamos a agarrar eso un momentito. Aquí hubo un encuentro increíble. Porque Pedro, Gálatas capítulo 2, del 11 en adelante, el apóstol Pablo tiene que enfrentar a Pedro, porque Pedro, él lo sabía, pero no sabía cómo escaparse del problema. Pero, cuando estaba entre los gentiles y no había judío, chévere con todos ellos, ¿verdad? Comía, le daba el brazo, se sentaba, me explico. Pero llegaban los líderes judíos de Jerusalén, todos los otros discípulos y los pastores y obispos y apóstoles, y el apóstol Pedro se recogía y ya no quería estar con los gentiles. Entonces Pablo lo vio y se molestó, y Pablo dijo, lo que Pedro está haciendo es malo. Escucha lo que le digo. No justifique a nadie del pecado por un título ministerial. ¿Estamos claros? Si una persona es mal educada, hay que decir que usted es mal educado, no hagamos esto. Y no, porque nos justificamos. Yo me veo justificándose por el título. No, yo soy un siervo de Dios y el Espíritu me inspiró a eso. No es así. No es Dios a los hombres. Llegó en otra ciudad, una chiquitita así, del Salvador, pequeñita. Y esta niña que nadie conocía y nadie le invitaba. Alguien le invitó a su iglesia de todo. Y esa niña, óigame, revolucionó la iglesia. Decimos en Panamá, la volvió al revés. Empezó Dios a hacer milagros y cosas y comenzó la fama de esta niña. Yo la conocí, recién llegó. El día que la presentaron, de hecho ese día yo hice una agenda que estaba en mi agenda para que fuera a la iglesia. Yo predicaba, yo soy natural. De repente esta niña en estado, hermano, en confraternidad, y esta niña, hermano, era como un reverbero. ¿Sabes qué es el reverbero? Esa partitura flaxi, así era ella. Fuego y sanidad y milagro, y la gente invitando. Por fin yo fui a invitar, tenía que traer, oh bendito Dios. Salió de la que ¿cómo la lleva usted allá? Bueno, y cuando el bullo dijo, no, tiene que ser un carro con aire acondicionado, porque ella es la fiebre. Disculpe, pastor, ¿y dónde la va a hospedar? Yo me estaba molestando, ¿sabes? No se le sube el limpio, ¿no? ¿Y dónde la va a hospedar? Bueno, la hermanita tiene que tener un cuarto apropiado, muy aseado y con aire acondicionado, porque es la fiebre. Oye, ya para ese momento, hermanito, le dice que hermanito, quédese con la sierva. Yo no fui, yo no la llevo. Tenemos la tendencia nosotros a endiosar a los hombres de Dios. Y esa tendencia, ¿sabe de dónde? Es una raíz del catolicismo antiguo, donde nosotros veíamos al Papa y al cura como Dios, y donde lo encontramos, nos arrodillábamos y le pasábamos el anillo. Y era ser muy soberbio de que, sí, así son. Nos convertimos y queremos tener esa misma. Miren que es una tendencia tan marcada cuando nos convertimos, tenemos que sacar esa raíz. Que todavía, hermanos, que se acercan al pastor o al anciano y dicen, ay, hermano, mire, le doy esta petición porque como Dios está más cerca de usted.
¿Quién le dijo a usted que Dios está más cerca del pastor que del mismo creyente que ya está de chica y se queda en la batalla? ¿Quién le dijo a usted eso? Eso es raíz del catolicismo antiguo. Quítela. El trono de Dios está con todos nosotros. No hay límite. El único límite es el pecado. Ahora, si usted no se quiere arrepentir y quiere que hable con Dios para usted, para seguir su pecado, no me lo pida. Va a pedir que le caiga la teja. Que no lo pida. Entonces, allí estaba. Pablo se enfrenta a Pedro. Y Pedro era el hombre más popular, el hombre que caminó en el mar, ¿se acuerda? Caminó. El hombre que fue el primer predicador después de Pentecostés. Pentecostés cayó y todo el mundo hablando en lengua y la gente alrededor criticando y riendo. Y Pedro se levantó con la unción de Dios. El primer mensaje, 3.000 convertidos. Fue al templo La Hermosa después. Hay un hombre allí pidiendo limosna y dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y lo levantó. Y aquel hombre hizo una revolución porque corría. La gente sabía que era el hombre paralítico, corría y la gente se reunió. 5.000 personas más. Pedro predica, 5.000 personas. Mira, una iglesia con 2 mensajes, 8.000. Yo tengo 10 años, 17 años de predicar aquí, son los 12.000. Pedrito se aventó 2 mensajes. Ya tenía una congregación de 8.000 personas. Increíble. Pero ese hombre, ungido por Dios, que dice que la sombra pasaba por los enfermos y se levantaba. ¡Oh! ¡Qué bárbaro, ¿no? Tremendo. Solo la sombra. Pedro iba caminando y estaba enfermo y la gente ponía la gente hacia el lado del enfermo para que la sombra de Pedro cayera. ¿Y sabe por qué lo colocaba? Porque se sanaba. Se sanaba por el poder de Dios. Pero ese Pedro, que la gente estaba ya endiosando, Pablo lo miró y dijo, a este Pedrito lo voy a poner en su lugar. Capítulo 2, versículo 11 de Gálatas, ¿lo tiene? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, ¿cómo? Mire que no se puso a hablar de él por la espalda. ¿Cómo lo resistió? Ñata con ñata, hermano. Cara a cara. Nada que Pedro sí, mira, dice Pablo, no. Nada de mensajero. Él fue y enfrentó a Pedro. Pedro, aquí estoy. Dime, Pablo, ¿cómo está? Cara a cara. Escucha lo que te voy a decir. Allí, de frente. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía ¿qué? Miedo de los de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado en la hipocresía de ellos. Óigame, como Pedro era un hombre de prestigio, en su actitud equivocada, otros le siguieron. Como Pedro se retrayó, Bernabé dijo, yo también. Entonces Pablo estaba molesto, porque él estaba diciendo, por causa de Pedro, por culpa de él, los demás están haciendo lo mismo. Uy, ya se le fue la chicha arriba al hombre, ¿verdad? Versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente, atención, vi. Cuidado con los que andan correteando a los hermanos por revelaciones. Yo, hermano, si yo me encontré que ustedes del diablo, cuidado. Hermano, el Señor me ha dicho que usted anda mal. Cuidado. ¿Qué dijo Pedro? Pablo, cuando lo vi. Conforme a la verdad del Evangelio. Cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, porque y esos todos eran los que estaban haciendo lo mismo, eran los que le estaban siguiendo. Le dijo, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo confrontó. Dijo, ¿cómo es que tú andas como judío si estabas con los gentiles? Si andas con nosotros, cuando ellos vengan,
siga con nosotros. No me doble la hoja, no me sea hipócrita. Eso fue lo que Pablo le quiso decir. Lo reprendió. Y se nota que Pedro lo respetaba, le amaba y lo consideraba. Porque en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, Pedro habla de los escritos de Pablo y hace referencia a Pablo. Si quieren lo leo conmigo, pueden ir conmigo un minutito para que usted vea. Se nota que Pedro entendió y que Pedro siguió respetando mucho al pastor Pablo. Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro 3:15. Observe cómo Pedro hace referencia a Pablo con un respeto, con una dignidad. Porque hermanos, cuando un verdadero amigo nos advierte, nos molesta en el momento, pero siempre lo empezamos a considerar como un verdadero amigo, ¿cierto? Porque tuvo el valor de decirme y que yo me corrigiera. Capítulo 3, versículo 15 de segunda de Pedro. ¿Ya lo tenemos? Mira lo que dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hacía referencia al escrito de Pablo. Pedro respetó. Seamos leales al Señor. Amén. Seamos leales a su palabra. No la forzamos. Seamos leales a la iglesia del Señor. Cuando hablo de la iglesia, no solamente le hablo de los que estamos aquí. Nosotros estamos rodeados por 8 o 10 congregaciones más latinas. Respétenlas. Por ellos. No piense usted que somos la divina pomada o la última Coca-Cola del desierto. Somos parte del cuerpo de Cristo. Sea leal a su hermano, que es líder, a su maestro, a la mujer, a los que sirven al Señor, a los que están ayudando en la casa de Dios, a los ancianos de la iglesia, a sus pastores. Sea leal. No solo por respetarlo, pero si algún día usted ve algo equivocado en ellos, no tenga temor, acérquese con amor, con respeto y diga, hermano, esto ocurrió porque yo lo vi. Quiero que sepa que Dios quiere que usted sea diferente y que estoy orando por usted. Seamos leales, porque en esa lealtad se levanta una iglesia poderosa cuando lo creen. El Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas es contristado. La palabra contristar significa que se entristece. ¿Usted ha visto cuando su niño está triste? Él es muy chistoso y alegre, y mamá, y besito para acá, y jala la oreja, y corre, y se sube. Pero un día usted hace algo injusto, lo castigó injustamente, y aquel día su niño guardó silencio. Y se montó al carro y no le habló, no le respetó, no dijo nada malo contra usted, pero no habla, ya no es el mismo, porque está ¿qué? Triste, no se va, pero está triste. Eso ocurre con el Espíritu Santo cuando usted y yo tenemos en nuestros corazones cosas malas y que no nos arrepentimos, porque lo único que entristece al Espíritu de Dios y no le permite fluir es cuando la casa está sucia. Por eso hay necesidad día a día de estar en su presencia y limpiarnos con su sangre preciosa y leer la palabra que nos limpie para que el Espíritu de Dios fluya con libertad. Fluya con libertad. Dios quiere que fluya. Vienen días en que nosotros veremos grandes cosas. Crean lo que le voy a decir. Que usted levantará su mano y aunque no lo pida el Señor, le estará sanando. Usted solamente se sentará allí y aunque nadie esté orando por usted, usted será quebrantado por el poder de Dios. Porque el Espíritu de Dios desea, nos anhela, quiere fluir a través de su vida. Pero quite los obstáculos, quítelos, límpiese con su sangre y crea, guarde su boca de lo que no debe decir, porque el Espíritu Santo de Dios quiere hacerlo, pero está contristado. Quiere fluir, pero no se atreve, no puede hacerlo, porque Dios es caballeroso. Pastor, ¿y por qué Dios actúa así? ¿Por qué no actúa por encima de mí? Porque si Él actuara por encima de ti y de tu voluntad, no sería Dios. Y Él tiene dignidad, te dio libre albedrío, para respetar tu libre albedrío. Por eso
principio que Él mismo estableció. Dios nunca se contradice. Él es santo por toda la eternidad. Por eso Él espera que tú tomes la decisión y que yo la tome. Toma tu decisión y quita los obstáculos. Y sé lleno del Espíritu Santo. Y dile, Señor, yo quiero que tú fluyas en el agua. Cierra tus ojos.